Hola, pues por aquí estamos otra vez, ¿verdad? Quiero contarles acerca de un amigo de, de la infancia. A este amigo yo lo conocí en la secundaria, desde que empezamos primer año, ¿verdad? Su nombre es Jorge Grajales Ortiz. Él es de allá de donde yo soy, ¿verdad? Entonces, eh, mi gran amigo, Jorge, mi gran amigo, ¿verdad? Eh, yo conviví mucho tiempo con él, bastante, ¿verdad? Este, nos llevamos bastante, iba a su casa, a veces cuando íbamos al rancho ah, con mi hermano, pues lo llevé, lo llevaba yo allá. Este, mi gran amigo, bastante, convivimos mucho tiempo. Él se casó y tuvo sus familias, su esposa. Él estudió una carrera en Veracruz, en el tecnológico. Él es ingeniero eh, eléctrico, electrónico, no sé qué, ¿verdad? De hecho, estudió dos veces su carrera, dos veces estudió la misma carrera, no sé qué problema tuvo. Pero digo, nos llevábamos mucho y platicábamos bastante de muchos temas. Pero en una ocasión, este, él me invitó a un lugar que estaba cerca de su casa. O sea, él vivía en La Libertad, ¿no? Y sobre la otra calle, ¿no? Este, al, al final, que era creo que la Roberto Colorado, por allá estaba la, el lugar. Me invitó y fui, ¿verdad? Yo les había platicado que mi papá, mi mamá y mucha de mi familia, mi abuelita practicaban lo que es el espiritismo. Pero pues yo solamente estaba acostumbrado que solamente era una persona el que se trabajaba esa persona solo y había un cuarto allá y había bancas y la gente ahí estaban esperando su turno. La gente cuando pasaba se hincaban, le besaban la mano al vidente ese que se prestaba para este asunto de el espiritismo, ¿verdad? Bueno, entonces me invitó Jorge a ese evento, o sea, es una sesión, y cuál fue mi sorpresa, que allá no era una persona, sino que eran varias personas, o sea, había mujeres y hombres y cada persona tiene un auxiliar que está rezando el Ave María, el Padre Nuestro, y atrás hay un altar con un montón de imágenes y veladoras, velas y hay saumerio así, humo y a un lado de cada persona tienen una silla y ahí están sentadas la persona que se va a estaciar. Y entonces le digo que ahí no era una persona, sino que eran varias personas. Entonces nosotros estábamos sentados en las bancas allá, de frente, viendo el espectáculo, ¿no? Entonces estaban acomodadas como 6, 7 personas y a un lado, así a la derecha, al final, había una mujer que estaba un poco separada de las otras personas. Y empiezan, o sea, ya empezó la sesión, todo el mundo estamos sentados allá, entre toda la multitud, estábamos Jorge y yo, estábamos sentados allá, y entonces de repente
empiezan a zambulearse, ahí a moverse horrible, ¿no? Que de hecho había un joven entre ellos que era hermano de un amigo que estudiaba con nosotros en la secundaria, ¿no? Entonces yo le digo a Jorge, oye, ¿qué onda así? No, pues ya me empezó a platicar que este muchacho, muy seguido se le daba como, se arrepentaba, se caía en la calle, donde estuviera, y horrible, una cosa fea así, ¿no? Entonces le dijeron que esas cosas les pasaba porque necesitaba servir ahí como espiritista, o sea, prestar su cuerpo para que entrara un espíritu de una persona. Bueno, al fin y al cabo accedió y cayó allá y entonces pues yo realmente me asombré mucho cuando lo vi ahí, ¿no? Y ya, entonces empezó la sesión, empezó a retentarse y todos se empiezan a presentar más o menos, o sea, no se presentaba, sino que entre esas personas que estaba este muchacho, de repente empieza a hablar, ¿no? Todos con los ojos cerrados y este joven empezó a hablar y empezó, ¡ay, qué emoción! Están ahora que sí, así con los ojos cerrados. Me da mucha alegría verlos aquí, a ustedes eso. Y entonces entre la multitud había una niña que su mamá la llevó vestida de la Virgen de Fátima. Y entonces dijo él, ¡ay, qué bonito! ¿Qué pasa esa niña? Miren, está mi hábito, trae mi hábito, qué hermoso. Y pasó la niña y, ¡ay, preciosura de belleza! ¡Ay, qué hermosa! Y entonces se supone que el espíritu que se presentó ahí era la Virgen de Fátima. Entonces yo me quedé así, ¿qué onda, no? O sea, y entonces, pues la señora que estaba allá al fondo a la derecha, aislada, empezó a aplaudirse, hermana, orden, hermana, todavía no comienza la sesión, primero tenemos que bendecir las fuentes. Eran unas palanganas de agua que tenían a un lado, con agua, unas palanganas de agua, perdón, y entonces hay que bendecir las fuentes. Ay, perdón, maestro, así le dijo ella, ¿no? O sea, supuestamente la Virgen de Fátima. Ay, perdón, maestro, es que me emocioné tanto de ver a esta niña con mi hábito. Pasa, niña, pasa ya con tu mamá. Continúe, maestro. Entonces ya continuó la sesión, supuestamente ya bendicieron las fuentes y ahora sí, dijo el maestro, que comience. Entonces ya empezó la gente a pasar y se arrodillaban entre esas personas y realmente pues yo pasé allá y me hinqué y le platiqué a un ser que supuestamente se presentó, que se llamaba, se apellidaba Estrada, no recuerdo su nombre. Entonces, y ya yo le conté mi problema y ya él fue el que me dijo que yo tenía que hacer esto y esto y esto y esto. Dice que son aires y tenía que bañarme con agua de asiento a las 12 del día, prender una veladora y dejar el agua solearse con flores, hojas de pétalo y bueno, te digo, uno es ignorante, ¿verdad? Y pues uno hace lo que pues está uno en ese medio, mucha gente así está, ¿verdad? Le hacen caso porque uno es ignorante uno piensa que realmente eso es la verdad. Y ya sí, ¿no? Pero pasaron los años y yo fue que ya conocí el Evangelio, me involucré, me empapé del Evangelio
Y otro día vi a Jorge y yo les dije que realmente eso que pues no estaba bien, porque el Señor en su palabra, porque él era muy católico, era muy amigo de los padres y se llevaba mucho con los sacerdotes, estaba muy metido en la iglesia y se llevaba mucho con muchos líderes de la iglesia católica. Entonces yo le dije, mira, le digo, ahí en Deuteronomios capítulo 18, dice el Señor, dice capítulo 18, versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás en hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni quien consulte a los muertos. Eso dice el pasaje de la Biblia, de Deuteronomios 18, ¿no? Versículo del 9 en adelante. Ni consulte a los muertos. O sea, Dios no le gusta eso, ¿verdad? Si tú eres una persona que cree en Jesucristo, tienes que creer su palabra. Entonces, a Dios no le encanta, no le gusta, no es agradable delante de los dioses que tú practiques culto a los muertos. Practicar cultos a los muertos es que tú le rindes culto, le lleves flores, le hagas rosario, le reces, le pongas veladora, le hagas promesa. Ese es culto a los muertos, ¿no? Ni consultar a los muertos. O sea, hay personas que, como en ese caso de nosotros, pues consultábamos a los muertos, que como ya les dije, que realmente no son los muertos, si son demonios que se hacen pasar por muertos, ¿no? Y yo le estuve ahí asesorando, ¿verdad? Bastante, explicando a Jorge y me entendió. Y fue a hablar con el padre, ¿no? De la iglesia católica, y le dijo al sacerdote que sí es cierto lo que te dice tu amigo, porque él me lo dijo, lo que te dijo tu amigo tiene la razón. Eso no está bien delante de Dios. Entonces, pues me creyó, realmente creyó lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo le compartí, ¿no?, mucho tiempo la palabra del Señor. Entonces, eso no está bien, hermano, amigo. Realmente eso no está bien, no es bueno delante de Dios, es pecado. Es pecado que tú le prendes velador a los muertos, es pecado que tú le reces, es pecado que vayas al panteón a limpiar allá. Y yo en un pueblito por allá de Oaxaca, estuve viviendo por allá, la gente va al panteón y después que termina eso de los altares, toda la comida la llevan donde está el muerto, allá en la dápila, y ahí ponen la comida, ahí se sienta toda la familia y ahí comen. ¿Se imaginan ustedes? O sea, ¿hasta qué grado? O sea, culto a los muertos, culto a Satanás. Busca al Señor, arrepiéntete, que Dios te bendiga. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino. Dios te bendiga. Soy Rafita San. Bendiciones.